La tradición presbiteriana en los Estados Unidos de América tiene una larga e importante historia. Los pueblos y comunidades hispanas latinas también forman parte de esa historia. Y hoy quiero compartir algo sobre nuestra tradición presbiteriana, especialmente su impacto entre las comunidades hispanas latinas. ¿Sabías que la mayoría de las denominaciones presbiterianas en los Estados Unidos se remontan a los grupos de inmigrantes europeos que llegaron a partir de la segunda década del siglo XVII y que vinieron de Inglaterra, Escocia y otros países europeos? Y que desde el siglo XVII los presbiterianos han estado presentes en la vida de los Estados Unidos de América. No se sabe con seguridad dónde fue fundada la primera iglesia presbiteriana en Estados Unidos, pero parece que tal honor le corresponde a la iglesia en Jamaica, Queens. Durante la Revolución Americana, el sínodo de New York y Filadelfia se dividió en 4 sínodos compuestos por 16 presbiterios. Los sínodos New York y New Jersey, Filadelfia, Virginia y el sínodo de las Carolinas. La primera Asamblea General en Estados Unidos se reunió en Filadelfia en mayo del 1789. 400 congregaciones, 20,000 miembros y 177 ministros. Con la expansión territorial de los Estados Unidos, la tradición presbiteriana también se fue expandiendo. Después de la Guerra México-Americana y antes de la Guerra Civil, hubo varios esfuerzos individuales para iniciar una misión presbiteriana entre la población mexicana en Texas. Como consecuencia de la Guerra Civil, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América se dividió, creándose otra denominación, la Iglesia Presbiteriana en los Estados Confederados de América. Al terminar la Guerra Civil, habían 2 denominaciones presbiterianas principales: la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, la del norte, y la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, en el sur. Estas 2 denominaciones se unieron en el 1983, formando la denominación a la que hoy pertenecemos, Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América. En 1872, la Iglesia Presbiteriana envió misioneros para empezar a hacer trabajo en la Ciudad de México. En 1874, la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos abrió una misión en Matamoros, México. La primera congregación presbiteriana mexicana en Texas fue organizada en Brownsville en 1877 a través de la actividad misionera extranjera en México. A principios, esta congregación perteneció al Western Texas Presbytery, pero en 1884 vino a ser parte del recién creado Presbiterio de Tamaulipas, México. Este presbiterio extendió sus actividades misioneras a lo largo del Valle de Río Grande. Se organizaron iglesias en San Benito, Harlinger y Mercedes. La Iglesia Presbiteriana Mexicana de San Marcos fue fundada en el 1887 en el presbiterio de Western Texas. Para el 1907, ya había 17 iglesias organizadas en Texas, alrededor de 1,000 miembros, 4 ministros ordenados y 4 certificados en el campo misionero. Ninguna de estas iglesias había alcanzado el sostenimiento propio. Muchos misioneros pensaban que estas iglesias habían alcanzado suficiente madurez para formar un presbiterio mexicano. El Western Texas Presbytery pidió al Sínodo de Texas que aprobara la organización del Texas Mexican Presbytery, y el 30 de julio de 1908, en la Iglesia Mexicana Presbiteriana en San Marcos, Texas, es creado el Texas Mexican Presbytery.
Entre los logros de este presbiterio se encuentran los siguientes. Se esforzó en desarrollar facilidades educativas para los tejanos mexicanos. Se crearon 3 instituciones. El Instituto Industrial Tejano Americano, 1912, la Escuela Presbiteriana para Niñas Mexicanas, 1924, y el Departamento Español del Seminario Teológico de Austin en 1921. Entre las dificultades del presbiterio tejano mexicano se encuentran las siguientes: salarios inadecuados. El trasfondo educativo de los pastores mexicanos estaba por debajo de los anglos, pocos ministros, facilidades físicas inadecuadas. Los ministros estaban sobrecargados de trabajo administrativo, pues hacían tareas de conserjes y trabajadores sociales. Este presbiterio fue disuelto el 1 de enero del 1955. Al mismo tiempo que el presbiterio tejano americano de la Iglesia Presbiteriana desarrollaba el ministerio en el suroeste, la Iglesia Presbiteriana del Norte hacía esfuerzos para consolidar sus programas misioneros en Nuevo México, Colorado, Arizona y California. Sin embargo, durante el siglo XIX no hubo gran desarrollo. Entre el 1910 y 1930 se desarrolla el ministerio hispano a través del Board of Home Missions, que nombró un coordinador de trabajo hispano para Nuevo México, Colorado, Arizona y California, y para desarrollar nuevos programas en Texas. Se desarrollaron varios programas misioneros, programas educativos y médicos, especialmente en Nuevo México. El 1 de enero de 1913, el Board of Home Missions crea el Departamento Mexicano. Se organizaron 3 nuevas iglesias, una en San Antonio, otra en El Paso y una en Los Ángeles, California. Entre 1929 y 1932, la obra hispana en el suroeste se expandió. Se añadieron 54 nuevos edificios, se organizaron 20 nuevas iglesias, se cambió el enfoque de trabajo y ya no era un enfoque solamente evangelístico, sino también social, educativo y médico. En las áreas del noreste, especialmente en la ciudad de Nueva York, también se inició la obra hispana. Esta obra es el resultado de la inmigración puertorriqueña a esta ciudad. La New York City Mission Society empezó la primera obra entre la comunidad puertorriqueña en el 1912. La Iglesia El Buen Vecino de dicha organización se incorporó a la Iglesia Presbiteriana y de estas salieron otras iglesias, entre ellas Fort Washington Heights, organizada el 25 de abril del 1948. La primera iglesia presbiteriana de habla española en Brooklyn se organizó en 1925. La Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América desarrolló su obra misionera fuera de los Estados Unidos. Los diferentes grupos presbiterianos fueron de los primeros protestantes en abrir muchos campos misioneros en la América Latina. En Argentina en el 1837. En Colombia, los presbiterianos fueron también pioneros, donde comenzaron a trabajar en 1856. La primera iglesia presbiteriana se organizó en Bogotá en el 1865. Y en el 1859 entraron a Brasil. En el 1862 se constituyó en Río de Janeiro la primera iglesia. En México, en el 1846 y el 1855 se organizó el trabajo misionero. Los presbiterianos crecieron rápidamente hasta el 1910. Luego sufrieron los efectos de ciertos estancamientos durante los primeros decenios de la Revolución.
El presidente liberal Justo Rufino Barrios en Guatemala invitó a los presbiterianos a establecer misiones y en el 1882 se inició el trabajo evangelístico y en 1884 se organizó la primera iglesia protestante del país. La obra de los presbiterianos se caracterizó por su activa labor educativa y médica, y el primer hospital presbiteriano se fundó en 1913. Después de la guerra hispano-cubana-americana, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos estuvo a cargo de la obra en Cuba. La iglesia en Cuba fue parte integrante de la iglesia presbiteriana. La primera iglesia presbiteriana en Puerto Rico fue organizada el 1 de abril de 1900 en Mayagüez, la central. El 27 de enero de 1901, la iglesia presbiteriana en Santurce. Hoy día, la iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo. En el 1901 también se organiza la primera iglesia de Aguadilla. En el 1902 se organiza el presbiterio de Puerto Rico. Y en el 2 de febrero de 1904, la iglesia presbiteriana Huguenot Memorial en el Viejo San Juan. La obra presbiteriana se diseminó por San Sebastián, Las Marías, Hormigueros, El Rosario en San Germán, Sabana Grande, Lajas y Cabo Rojo. La obra misionera presbiteriana dio énfasis a 4 áreas: evangelismo, educación, obra social y salud. La Marina Neighborhood House, el Instituto Politécnico, hoy Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el 1912 y el Hospital Presbiteriano en el 1904. El Presbiterio de Puerto Rico perteneció al Sínodo de Nueva York hasta la reorganización de los sínodos, cuando se crea el Sínodo Boriquén de Puerto Rico, con 3 presbiterios: San Juan, Noroeste y Suroeste. La Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos de América tiene una larga y rica presencia. La historia no termina. Estamos construyendo nuestra historia. Nuestras comunidades hispanas latinas siguen forjando y participando de esta historia de la tradición presbiteriana en los Estados Unidos.